Bueno, pues escuchamos un pedacito casi completa, una gran parte de esta estupenda canción llamada Testify de Rage Against the Machine, aquel grupo de mediados finales de los noventas con Tom Morello en las guitarras y el que ahorita anda en Audioslave, si mal no me acuerdo, no recuerdo el nombre del cantante, un grupo que se distinguió de gente latina, que se distinguió por tener letras y tener contenidos altamente politizados relacionados con la izquierda, con los movimientos de resistencia y bueno, pues muy afín aquí al rollo que manejamos en sincronía a la atmósfera política que manejamos en este programa y pues precisamente dentro de esta atmósfera crítica vamos a entrar a nuestra charla de los lunes, que como sabemos no es especialmente de política, pero vamos a tocar un tema pues interesante que tiene que ver con este fenómeno que son las multinacionales y todo lo que representa, digamos, los grandes capitales y las grandes empresas. Es un tema que sí tiene que ver con la política y que de alguna manera rozamos también en nuestras pláticas políticas, mesas políticas de los jueves, pero ahora lo vamos a abordar pues de manera un poco menos coyuntural, más analítica. Debido a que Bill Gates, este hombre millonario, fundador de Microsoft, que algún día le pirateó a Steve Jobs ciertos descubrimientos y luego pues, se hicieron otra vez casi casi novios, se agarraron a besos y empezaron una amplia y muy ventajosa para ambos alianza comercial. Este hombre que se ha vuelto pues sociológicamente se acostumbra a que un hombre exitoso también se vuelva ícono y también se vuelva una especie de personaje en que para muchos detenta liderazgo, sabiduría, que significa precisamente un gran líder, ¿no? El líder precisamente por haber llegado a acumular tanto dinero, a ser una persona muy exitosa económicamente y se vuelve un ejemplo y un modelo para ideológico para muchísimas personas, para un gran número de personas que aspiran precisamente a tener la cantidad de dinero, lujos que este sujeto tiene y de esta acumulación a través del supuesto talento tecnológico de estas personas como él, como Steve Jobs y no solamente basados en la tecnología como Zuckerman también, o Zuckerberg, perdón, el fundador de Facebook, sino también pues nuestro Carlos Slim y otros grandes empresarios que aunque no están implicados directamente en una especialidad tecnológica, pues muestran un gran talento para hacer dinero y entonces se vuelven grandes sabios, líderes y voces a escuchar porque, bueno, en efecto, ellos son quienes realmente mandan. Hay una novela que se llama La rebelión del Atlas, de una escritora que se llama Ayn Rand. Ayn Rand es una inmigrante del siglo XX de la Unión Soviética que llega a Norteamérica con todo este rencor y con todo este resentimiento en parte justificado también hacia el totalitarismo stalinista, pero que pues hace que esta posteriormente filósofa, esta muchachita que llega a Estados Unidos, se vuelque del estalinismo hacia otro totalitarismo y adoctrinamiento diferente, del cual formará parte, que es el capitalismo avasallador, ¿no? El cual también la avasalla a ella, pero de manera ideológica, es decir, la impresiona, la fascina, como a mucha gente detrás de la cortina de hierro, y se vuelve una gran ideóloga, filósofa, entre comillas, y escritora que escribe La Rebelión del Atlas, una novela de unas 1500 páginas, en donde pues el planteamiento es algo que está en el discurso ideológico que vamos un poco a criticar el día de hoy. Para ella, bueno, ella es totalmente antiizquierda, es totalmente reaccionaria, todo lo que sea socialismo, todo lo que sea colectivismo, todo lo que no esté basado en el individuo le causa ronchas, le causa fobia, o sea, es una socialifóbica desde este punto de vista. Y bueno, este libro trata de esta rebelión del Atlas, su título
se explica como sigue, ¿no? El Atlas es una metáfora de todos los gran élite de emprendedores, grandes empresarios, supuestos innovadores con iniciativa, talentos superiores que llegan a ser líderes económicos y a acumular gran parte del capital y sobre todo a dar muchísimo trabajo a muchísima gente, según Ayn Rand y según bueno, la teoría social del capitalismo también, de alguna manera dice que el capitalismo va a generar riqueza, prosperidad y la va a distribuir al resto del globo a través de estas grandes mentes que van a generar riqueza, que van a generar inventos y tecnología, y ellos son lo contrario de un estado, ¿cómo se llama? Apático, de un estado flojo, perezoso y haragán, estático, que solamente es un lastre colectivo para que y mediocre, que impide que las mentes más luminosas salgan y se destaquen, se desarrollen por encima de la envidia de los demás. Y la rebelión del Atlas es pues la huelga al revés, dice Ayn Rand, que qué tal si toda esta élite de emprendedores y mentes superiores que todo el mundo envidia y que la izquierda, los sindicatos, el socialismo, el marxismo se han empeñado a los pobrecitos en coartarlos, en rebajarlos al nivel de la mediocridad del hombre común, ¿no? ¿Qué tal si todos estos, ¿no? Carlos Slim, todos estos Bill Gates, todos estos Warren Buffett, todos estos George Soros, Smith, los que ustedes quieran, se pusieran en huelga? Ellos y no los sindicatos de trabajadores, y entonces dice que el mundo se volvería un caos. Por eso el Atlas, que es precisamente este cuerpo, esta élite de emprendedores y millonarios que son la mejor de la humanidad, se pusiera en huelga, entonces se vería que son ellos los que producen la riqueza y no los trabajadores que trabajan para ellos. Y inicio con esto, Marta, porque, bueno, nos acaba de dar la noticia, Bill Gates, bueno, una noticia dice que Bill Gates dice que la pobreza se va a acabar dentro de, ¿qué? Para 2035, falta muy poco, un poco más de 15 años, más o menos, o algo así. Dice que la riqueza se va a acabar, que porque ahorita, según sus cifras, las cifras que él tiene, la pobreza se ha reducido mucho a nivel mundial. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y aparte de todo, pues dice él que esto se debe a los programas sociales y filantrópicos que se han diseñado alrededor y que se han aplicado alrededor del mundo, lo cual nos habla de un sujeto que evidentemente es lo suficientemente inteligente para no creer esto. No, es un sujeto que pues, tiene la inteligencia lógico-matemática muy desarrollada, por eso es un geek, por eso es un as del pensamiento tecnológico, demasiado inteligente como para no darse cuenta de que lo que está diciendo es mentira, pero ante el descontento mundial, creo que igual lo que se necesita es que estos grandes emprendedores, este gran atlas de Ayn Rand, empiece a defender su postura porque se le está saliendo de las manos el mundo, ¿no, Marta? Sí, es interesante lo que dice que para 2035 no habrá más países pobres. Ya sí lo ves bien, dice que no habrá más pobres o más países en extrema pobreza. Ya sabemos que han utilizado todo ese tipo de eufemismos para decir que estén en la miseria y ya que con que coman un elote más al día ya no están en extrema miseria. No importa que sean dos elotes que sea lo único que coman, pero ya con eso ya sabemos que se sienten muy tranquilos porque eso quiere decir que ya salieron de la extrema miseria, ya están casi ya son de gente de la clase media. En todos los mitos que dice él que hay para que los países no pueden seguir, no dice que uno de los mitos que hay es que los países pobres no pueden salir de pobres. Y para eso da el ejemplo que él vino en 1987 a la Ciudad de México y que la vio pobrísima, le dio mucha pena ver lo pobre que estaba en 1987, pero que regresó después en este siglo, ya en el siglo XXI, y que ya le encantó ver todas las avenidas llenas de edificios grandotes, de rascacielos. Entonces ya se dio cuenta que México ya es un país de clase media. Y veo las fotografías, las dos fotografías de antes y después cuando vino, de una vecindad de niños descalzos,
Miserables y todo, y la otra donde mucha gente caminando creo que es Avenida Madero, alguna calle del centro, yo creo que la tomaron en alguna manifestación porque está repleta, sí es del centro, y ya por eso dice que ya esa es la de ahora, mientras como si no existieran esas vecindades en el centro donde están, o sea, imágenes manipuladoras, eso de que una imagen dice más que 1000 palabras ya no tiene nada que ver, ya no es cierto con el Photoshop, dice muchas más que 1000 palabras, muchas más mentiras, y aparte pues las cifras que dan los organismos internacionales y las cifras oficiales mexicanas, las de organismos internacionales, pues de las cifras internacionales y locales, hablan de cómo han aumentado la pobreza, y en ninguno de sus mitos, en ninguna de sus medidas que él señala, hace referencia obviamente al modelo económico, que es el que hace que haya unos cuantos pudiendo decir con tal desparpajo tantas mentiras y que todos los reflectores estén sobre él, y que consideren que es maná lo que sale de su boca, que es oro puro, y mientras tantas personas están muriendo de hambre, millones siguen existiendo, pero bueno, él dice que en 2035 ya no va a haber eso, ya va a suceder como la Ciudad de México, que ya en poquísimo tiempo ya estamos somos un país de la clase media, y así habla de los africanos. Yo no quiero ver todos los africanos y de otros países de Latinoamérica, porque si esos son sus datos como los que presenta en la Ciudad de México, que podemos corroborar, pues bueno, así estarán nosotros. Pero sí, así es lo que dice él, uno de los grandes participantes de los que va a Davos, de todos estos millonarios. Y me llama la atención lo que leí, lo que escribe. Va a salir pronto un libro que se llama Un reportero en la montaña mágica, cómo la élite económica de Davos hundió al mundo. Pronto va a aparecer en México, es de la editorial Ariel. El periodista y escritor inglés que lo llevó a cabo es Andy Robinson. Él estuvo mucho tiempo, ha estado cubriendo todas estas cumbres de Davos, estas cumbres económicas, donde el club de los ricos, donde se pasean muy a gusto. Y dice que es interesante cómo primero, que tras la caída de Lehman Brothers, que hundió en la pobreza a millones de personas y gradualmente desmanteló el estado de bienestar en todos los países, el 1% de los más ricos del mundo, muchos de los cuales participan en Davos, incrementaron notablemente sus ganancias. Los multimillonarios de la lista de Forbes aumentaron más de 27% desde 2007, y en 2011 el patrimonio de estos el patrimonio de estos ya era 13% mayor que antes de la crisis. Los salarios de los ejecutivos, los corredores, los gestores de fondos de Wall Street se repartían generosamente como en los años de mayor euforia de la burbuja. La remuneración del consejero delegado medio de las 500 empresas estadounidenses más grandes ya era 430 veces mayor que el salario del trabajador medio. En la cumbre de 2011 de Davos, mientras que en Estados Unidos la cifra de personas que a causa de la pobreza se habían visto forzadas a solicitar ayuda alimentaria alcanzaba el récord histórico de 50 millones, él había visto pasar por la cafetería Global Village en Davos a algunos estadounidenses cuyo patrimonio total rebasaba los 100,000 millones de dólares, como este señor Bill Gates, que dice que ya se va a acabar la pobreza. Sergey Brin, Michael Dell de las industrias Dell, y George Soros, que tienen Bill Gates 50,000 millones de dólares en su cuenta bancaria, mientras 50 millones de estadounidenses de su país tenían que estar pidiendo ayuda alimentaria para poder sobrevivir. Y así muchos otros más que estaban dando vueltas mientras la gente pedía esta ayuda. Y dice que después del shock que hubo en esto, después de esta caída, trataron de calmarse, de tranquilizarse, pero después de que ya todo esto pasó y vieron que podían hacer mucho dinero, empezaron otra vez contra el plan de Barack Obama de grabar las ganancias de Wall Street. Empezaron a hablar de la lucha de clases de este comunista que era Barack Obama, que bueno, sabemos que de comunista no tiene nada, pero empezaron a atacarlo, a hacer todo lo posible, y volvieron a ganar a la euforia total, a toda esta situación. Sin embargo, como ya han estado saliendo cifras de esta injusticia, dice que ahora frente a tantas protestas que hay en todo el mundo ante esta desigualdad, este desequilibrio tan brutal, entonces Davos ya está aprovechando, todos estos millonarios en Davos están aprovechando todos sus mecanismos para cambiar su lenguaje e incorporar elementos de un discurso cuasi demócrata, donde incluyen términos como emprendedores sociales o el famoso lema del foro, comprometidos en ayudar al mundo.
Y son, él le llama a estos esfuerzos filantrocapitalistas de los hombres de Davos, es decir, el neoliberalismo más salvaje con una pincelada de compromiso social. En eso habla de eso le ha permitido a los emprendedores de Davos, dice, valorarse y justificarse como el capital humano o las personas superdotadas excepcionales cuyas enormes remuneraciones son algo que no puede evitar el mercado. Un caso es el de Nicholas Bergman, quien se presenta como inversor y filántropo. Es ejecutivo de la firma de inversión estadounidense Liberty Holding, mediante la cual se convirtió en accionista mayoritario del grupo Prisa, editor del país. Posee acciones de Burger King. Es el ejemplo de las más nefastas condiciones laborales de sus trabajadores y de la mayor ingeniería financiera para evadir impuestos en los países donde más vende. Bergman dijo en una entrevista en Davos que se comprometía a donar la mayor parte de su fortuna mediante proyectos benéficos, pero el periodista dice, y cita en su libro, que esta nueva fase de filantrocapitalismo está orientada a la privatización de los servicios sociales, como la sanidad o la enseñanza, como ya ocurre en el Reino Unido. Lo hacen mediante esa primera fase de filantropía, creando empresas sin ánimo de lucro que gestionan la sanidad y la educación pública, pero posteriormente la pasarán a empresas privadas y fondos de inversión internacionales que gestionarán los colegios o los hospitales o todo esto. Lo que hace Bill Gates con sus vacunas, con sus escuelas, con su donación de computadoras, en donde obviamente lo único que se usa es Windows, no permite nada más. Entonces, pues ya vemos cuál es la filantropía y los pronósticos de estos hombres tan inteligentes y que todo el mundo admira, Ulises. No, sí, las cifras de esta organización llamada Oxfam, dedicada, entre otras cosas, al análisis de la desigualdad social, dice que desde 1990 la desigualdad ha aumentado en 14 de 18 países del G20, que es como algo así como el tercer o cuarto círculo de estas élites que se van, se van, digamos, cifrando, ¿no? A través poniéndole la G de Grove y el número, que hay una pequeña élite que creo que es el G8, si no, ahí me corregirán, y luego sigue otra y así, ¿no? Entonces, como que se van ensanchando los círculos de inclusión y se supone que el G20 todavía, pues, es una élite de economías ya no tan emergentes, y habla de que en el G20, o sea, desde los países más poderosos hasta los que se acaban de incorporar a este grupo, pues ha crecido la desigualdad de manera estrepitosa, escandalosa, y qué hablar pues del mundo en desarrollo, por lo cual pues estas cifras no concuerdan con lo que dice Bill Gates, pero bueno, toda esta filantropía que aspira a usurpar las funciones del Estado. También otro libro de Norina Hertz, que es una economista británica, que se llama The Silent Takeover, El poder en la sombra, le pusieron aquí en Editorial Planeta. Es muy recomendable porque también va diciendo cómo las empresas se van apoderando no solamente de aquellos rubros que están de por sí dentro de lo que es la iniciativa privada, sino que también empiezan a usurpar funciones estatales, siempre comparándose con el Estado y dando una ideología y un adoctrinamiento, vendiéndole a la gente la idea de que la verdadera capacidad de ayudar al mundo se encuentra en estos hombres y no en el Estado, que es de por sí burocrático e ineficiente, lo cual no es cierto. Recordemos que muchísimas de las cosas que supuestamente se deben a este Atlas de Ayn Rand, ¿no? Muchísimos inventos como el Internet, el mismo Microsoft, tienen mucho dinero del Estado de por medio y fueron capitales de riesgo del Estado los que contribuyeron muchas veces para que nosotros viéramos todas estas aparentes maravillas tecnológicas que no han contribuido en nada a acabar con la miseria mundial, pero que se les considera como inventos de una élite. Y esta élite tiene que justificarse filosóficamente, que justificarse moralmente, y pues ante las pruebas, como las cifras de Oxfam, de la UNESCO misma, de la misma OCDE, que son instituciones que están, digamos, en este mismo sistema del statu quo de la riqueza internacional para unos cuantos, pero que se dedican a detectar problemas, entre comillas, y a decir que los problemas de la miseria existen, pero para que se acepten sus propias medidas para resolverlos, que son medidas que en lugar de resolverlos terminan empeorando las brechas de desigualdad social. Y cuando hay cifras tan abrumadoras
en contra de este sistema de acumulación de capital infame, pues tiene que salir estos grandes líderes que también son, como dije, es aprovechar esa imagen, ese halo de gente poderosa, pero que contiene la sabiduría y la visión para lograr poder, y esto se deriva que tienen la sabiduría y la visión de rescatar al mundo de sus problemas, ¿no? Algún día George Soros, eh, pues no es ni empresario totalmente, sino este especulador financiero que ha hecho su riqueza a base de riesgo, del manejo del riesgo y de pérdidas múltiples a nivel internacional, de países empobrecidos, monedas devaluadas. De eso George Soros, entre otras cosas, se ha beneficiado y se ha hecho el hombre más poderoso. Pero eso sí, empieza un libro con una declaración que pues haría este sonrojar al mismísimo Superman, ¿no? Dice, mucha gente quiere ayudar al mundo, pero yo en realidad puedo ayudarlo. Entonces, toda esta gente, bajo tipo de convicciones delirantes, pues también empiezan a manejar el mundo a su conveniencia y a hacer propaganda a favor del Atlas de Ayn Rand. Es decir, si Oxfam dice una cosa, bueno, sale Bill Gates a decir que es otra totalmente distinta, y obviamente todos aquellos que aspiran a tener y a ser como él, pues le creen y siguen jalando el gasto y trabajando porque algún día les llegará su gran oportunidad del sueño americano, adaptado y tropicalizado a todos los países pues, del llamado tercer mundo y lo que es todavía el mundo, o se le puede llamar el mundo desarrollado, Marta. Sí, y aquí hay creo que igual el otro día lo tocamos con mayor profundidad, pero no hay que olvidar un dato. Todos estos emprendedores, empresarios admiradísimos, que se dicen que se han forzado a sí mismos, sin ayuda de papá gobierno, sin ayuda de nadie, según ellos, mentira, es una gran mentira. Hay muchos estudios que señalan y demuestran que muchos de las invenciones, incluyendo a Steve Jobs con su Apple, incluyendo a miles, a farmacéuticas y todo, lo han hecho gracias a empresas públicas, a ayudas del Estado. No hace poco acaba de firmar el TEC de Monterrey con ASIR o con CONALEP, perdón, con alguno de los dos, un acuerdo donde el que más va a salir beneficiado es el TEC de Monterrey. Y ahí sí no habla de papá gobierno, ahí sí quiere a su Estado niñera, ¿verdad? Ahí sí no, así sí, ahí les hicieron esta porque va a obtener grandes subsidios como han obtenido muchísimos de estos que después se llenan la boca y ni regresan las ganancias al Estado, las que lo obtuvieron, como se hacen, como se obligan las universidades privadas a que los muchachos regresen sus becas que les dan, pero con quién sabe cuántos intereses, ellos no regresan nada. En Estados Unidos, Steve Jobs, Google, no, que también se utilizó fondos públicos, no regresa nada de sus ganancias, que ayudarían mucho a que esas 50 millones de personas que tuvieron que estar ahí, rogando por ayuda alimentaria, no necesitaran eso, o si lo hicieran, comerían mejor y tendrían muchísimo mejores prestaciones. Y aquí pasa lo mismo en todos los países, en Europa, en México, y que aquí sí no se quejan del papá gobierno. Aquí su estado de niñera los tiene, pero por las nubes y en blandito, que los demás se frieguen. Así es, entonces pues llegamos a la conclusión de que Ayn Rand andaba un poco despistada a final de cuentas, y este Atlas pues no es precisamente lo que ella dice que es. Pero bueno, dejemos de hacer corajes y dejemos aquí estos temas sobre la mesa para que usted los reflexione, los discuta y saque sus propias conclusiones, que son las más importantes. Por el momento los invitamos a oír a The Police y Synchronicity 2. Adelante.